Esta es la cápsula 5 que corresponde al crecimiento de la economía de Argentina entre los años de 1870 a 1914. En el decenio de 1870 la actividad comercial más importante se llevaba a cabo en una franja costera que seguía el estuario del Río de la Plata y el río Paraná, así como el curso meridional del río Uruguay en sus partes navegables. La escasez de madera, las enormes distancias, eran un obstáculo para la fundación de asentamientos permanentes en el interior de Argentina, ya que apenas se estaban empezando a construir vías para ferrocarriles. La mayoría de la población estaba centrada en capitales provinciales y centros administrativos, con escasez de población en su interior. Aunque eran muchos los inconvenientes para la colonización y el aprovechamiento de la tierra, el clima templado era favorable y las condiciones de vida, aun siendo duras, lo eran menos que en algunas partes de Europa. La principal actividad económica era la ganadería vacuna, la cual requería poca mano de obra y poca inversión. De estas se producían cueros y tasajo para la exportación y la carne era para el consumo interior. La agricultura estaba frenada por el elevado costo de transporte. Esto hacía que la actividad agrícola solo se diera cerca de los centros urbanos, donde se encontraban los mercados. Esto hacía que se importara trigo y harina. En la primera mitad del siglo XIX, la exportación de cuero, tasajo, grasas, cebo, la cría de ovejas y lana cobraron importancia en los países industrializados. En la segunda década del siglo XIX, las exportaciones ascendieron a 5 millones de pesos de plata y permanecieron en este nivel en las siguientes 2 décadas. En 1870 había aumentado todavía más, llegando a 30 millones de pesos de plata. Este aumento fue gracias a la exportación de lana, ya que fue mayor la demanda de Europa continental y Estados Unidos. Debido a la demanda de lana, la producción de esta requería un uso intensivo de la tierra, el trabajo y el capital. Por ello fue necesario tener un mejor cuidado para las ovejas y trasladar la mano de obra a zonas rurales, mejorar los medios de transporte y la seguridad interna. En 1870 la economía del país pecuaria aún tenía extensiones inmensas de tierra, gran parte de ellas sin aprovechar, población escasa, la red de ferrocarriles era rudimentaria, instalaciones portuarias insuficientes y el capital era escaso. Como antes se ha mencionado, en Argentina abundaba la tierra, pero seguía sin colonizar gran parte de estas tierras. En 1870 era evidente que se necesitaba ampliar la frontera para dar cabida a los crecientes rebaños de oveja. Esta expansión del ganado vacuno no se debió a ningún incremento significativo de la demanda internacional. Al contrario, los precios bajaron a mediados de esta década, lo cual provocó una reducción de la rentabilidad de la cría de ganado. La única forma de compensarla era incrementando el volumen de producción siempre y cuando este incremento fuese posible a costos más bajos que permitiesen beneficios. La incorporación de nuevas tierras a bajo costo o incluso sin costo alguno beneficiaba el incremento de los rebaños y la expansión de producción a un costo mínimo, compensando con ello la baja de los precios y manteniendo la rentabilidad de la cría de ganado. La expansión de la agricultura, especialmente trigo y maíz, a finales del decenio de 1880 y durante 1890, estuvo vinculada de modo directo al crecimiento de la red ferroviaria. En regiones donde las condiciones del suelo y los costos de transporte lo permitían, se expandió la agricultura. Entre 1888 y 1895, las zonas cultivadas pasaron de 2.5 millones a casi 5 millones de hectáreas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo una oleada de expansión agrícola en tierras que ya habían estado dedicadas a la ganadería. Sin embargo, este proceso no produjo la sustitución de la cría de ganado por los cultivos. En lugar de ello, las dos se complementaron. Hacia finales del siglo empezaba a disponerse de mucha tierra, ya que el ferrocarril creaba nuevos enlaces con los mercados, y aún no había número suficiente de agricultores dispuestos a trabajarla. Por consiguiente, no había ningún recurso ilimitado ni una demanda insatisfecha de tierra. El sistema de arrendamiento en muchos casos constituía un paso intermedio hacia el acceso a la propiedad de la tierra. Había un mercado bastante activo de las propiedades medianas y pequeñas. Si bien los precios subieron en el decenio de 1880, bajaron 10 años después
En el decenio del siglo XX, el precio de la tierra incrementó gracias a la rentabilidad de explotaciones agropecuarias, especialmente la ganadería. La escasez de mano de obra fue un problema persistente durante todo el siglo XIX. La política de inmigración y colonización, el poco entusiasmo que mostraron los terratenientes y la falta de interés que despertó en líderes políticos obtuvo escaso éxito antes de 1870. En 1870 y 1914 llegaron a Argentina casi 6 millones de inmigrantes, principalmente españoles e italianos, aunque solo un poco más de la mitad de ellos se quedaron en el país. Los extranjeros representaban 12% de la población total en 1869 y para el año de 1914 representaban el 30% del total de la población. La inmensa mayoría de los inmigrantes eran jóvenes y varones. La migración influyó en la formación de la fuerza laboral. Las importaciones iban de la mano con la inmigración, ya que las importaciones determinaban las variaciones en la actividad industrial, las obras públicas o construcción de ferrocarriles. El incremento de las importaciones y la actividad económica producían un aumento sostenido en la demanda de trabajo. En una economía tan primitiva como la Argentina a comienzos de este periodo, el capital escaseaba. Los habitantes nativos poseían activos fijos consistentes en grandes extensiones de tierra o viviendas urbanas, bienes muebles, tales como ganado vacuno. No había virtualmente otra salida para sus ahorros. Las instituciones financieras eran pocas. En un país donde la economía orientada a la exportación de productos a la otra orilla del Atlántico, el transporte barato por tierra y por mar era absolutamente indispensable. El Estado fue quien aportó el ímpetu inicial. Para las inversiones en infraestructura, sin embargo, eran insuficientes sus ingresos, por lo cual tuvo que pedir préstamos a Europa, sobre todo a Gran Bretaña. Los grupos locales que buscaban financiación esperaban que el gobierno proporcionara el dinero al interés más bajo que los del mercado, por medio de estos bancos estatales y semestatales. Sin embargo, estos, aun ampliando la oferta monetaria, incrementando los créditos y reduciendo sus reservas de efectivo, no pudieron satisfacer las demandas de sus depositantes. El principal interés de las operaciones bancarias privadas y extranjeras fue el comercio, especialmente el de ultramar, ya que el sector rural podía contar con otras fuentes de capital, como cédulas de los bancos hipotecarios nacionales y provinciales, o obtener créditos de proveedores comerciales, tanto nacionales como extranjeros, ofreciendo adelantos a cambio de la cosecha. Además se importaba ganado de pedigrí para la cría y con ello aumentaba enormemente el valor del rebaño y de la tierra, uno de los componentes principales de la riqueza nacional. Del enorme crecimiento de capital que se produjo en Argentina, puertos, ferrocarriles, carreteras, vivienda, maquinaria y establecimientos ganaderos formaban parte de la mejora económica del país. Cabe mencionar que cuando el Estado sufría de presiones económicas, era el sector privado, al no depender de éste en las importaciones, quien seguía manteniendo la expansión económica, con el cual producía un alivio para el desempleo. La historia económica argentina desde el decenio de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial puede dividirse en tres periodos. El primero, que empezó con el fin de la crisis de 1873 y 1876 y alcanzó su punto más alto previo al hundimiento de 1890. Fue de crecimiento rápido y dinámico. El segundo, que empezó en 1890 y terminó en la segunda mitad del decenio, fue de depresión. El último, que empezó a finales del decenio de 1890, fue de gran expansión, que exceptuando dos breves recesiones en el año de 1899 y 1907, se sostuvo hasta la crisis de 1912. El factor que determinó la expansión o recesión a corto o mediano plazo era la balanza de pagos, que a su vez se veía determinada por el comercio y el movimiento capital, británico en su mayor parte. Las variaciones de estas cifras afectaban la oferta monetaria, los niveles de empleo y la demanda de mano de obra, esta última mediante el efecto que la importación de bienes de capital surtía en el nivel de actividad económica. El rasgo más destacable del periodo de 1880 a 1912, con la excepción de los años de 1890 a 1895, fue el rápido crecimiento económico. Los espacios vacíos de las pampas se habían poblado y 24 millones de hectáreas estaban dedicadas al cultivo, comparadas con menos de medio millón 40 años antes. Se había formado una inmensa red de poblaciones en las zonas rurales
y se había construido una extensa red de ferrocarriles, que sumaba 34.000 kilómetros de vía en el año de 1914, lo cual había permitido el movimiento de población hacia el interior del país y el desarrollo de un mercado de factores de producción y bienes a nivel nacional. Además, se había construido puertos para facilitar la entrada y salida de mercancías y personas, y se había dado un gran ímpetu a la construcción urbana. Este crecimiento que cambió a Argentina se basaba en la explotación de productos básicos, productos agrícolas y pecuarios, que encontraban una salida en los mercados internacionales. Se necesitaban transportes, vivienda y vestidos para la población de las nuevas zonas agrícolas rurales y los centros urbanos que crecían en sus proximidades, aparte de los puertos. Estos centros eran los mercados primarios y secundarios de la producción agrícola. La demanda de estos productos motivó la aparición de industrias nacionales de construcción de viviendas, elaboración de alimentos y bebidas y producción de textiles, cuya ubicación y relativa ventaja dependían de la proximidad de los mercados, de costos de transporte más bajos y, en el caso de la alimentación, del costo inferior de la materia prima local. La mayor parte de las inversiones partió del sector privado, el cual abrió nuevas tierras, introdujo mejoras y maquinaria agrícola, importó animales de cría, invertía en construcción urbana y desarrollo de industrias. Fueron cambios que permitieron que Argentina alcanzara elevadas tasas de desarrollo económico.